Bueno, bien. Vamos a hoy hablar, seguimos hablando de estos encuentros con Jesús. Pospusimos un poquito el tema de Colosenses. La semana pasada tenía muchas ganas de predicar precisamente sobre el paralítico que estaba ahí en el estanque de Betesda. Y sobre ese tema de cómo nosotros ponemos continuamente excusas y excusas. Y Dios nos invita precisamente a tener una vida sin excusas. Ya sin tener más excusas que ponerle por delante, que me hicieron, que no pude, ¿no? Y nos hizo esa pregunta. Nos hizo esa pregunta que es, ¿querés ser sano? ¿Realmente querés tener una vida plena o te conformás con esa excusa que tenés para que las cosas no caminen? Y la semana pasada vimos eso, vimos una persona que ponía excusas continuamente y Jesús le quita todas las excusas. Y hoy vamos a ver otra totalmente distinta, que es aquellos que rompen incluso las barreras que nos separan a veces de la bendición, del acercarnos a Dios, del acercarnos a Jesús, y se animan a ir un poco más allá, incluso rompiendo reglas, ¿no? Rompiendo techos en este caso, ¿no? Techos y barreras rotas se llama este sermón, inclusión y perdón. Y vamos a ver todas estas implicancias que tiene este texto en nuestra vida, ¿no? En cómo muchas veces hay que golpear una vez, otra vez y otra vez y otra vez hasta que algo pase, ¿no es cierto? Entonces quiero que leamos el texto, está en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Dice, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba. Entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego, al hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos maestros de la ley estaban sentados allí y pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Dijo. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Y acá vemos un poco la compasión de Jesús, ¿no? Con las personas. Esta cosa de ponerse en el lugar de observar lo que hacen las personas y de ayudarlas en su fe, de acompañarlas, de caminar con ellos, ¿no? Vemos en una casa completamente repleta, llena de personas, y acá no tenemos que hablar de grandes multitudes, estamos hablando de una casa del siglo I, ¿no? En Palestina. Posiblemente sea la casa en la cual Jesús se quedara, ¿no? Porque dice que volvió a su casa, ¿no? Corrió la voz de que estaba en casa. De que estaba en la casa de él, ¿no? Que estaba en la casa que ellos paraban ahí en Capernaum. Y él hacía muy poco, había curado un leproso y era tanta la gente que se había golpeado que se tenía que ir para descomprimir un poco el tema, ¿no es cierto? Irse a descansar, ir a tomar un poco de aire. Y esto se había corrido en el pueblo, entonces cuando se enteraron que estaban, fueron todos. Entonces vemos esa casa, una casa normal, una casa no era ni un templo, no era una sinagoga, era una casa normal, posiblemente la sala, donde la parte más grande de la casa era donde ocurría todo, que estaba todo ahí, todo se hacía ahí. Jesús está enseñando en una casa llena, y ese mensaje que tenía era tan poderoso porque va más allá del milagro, ¿no? Va con un mensaje que tiene grandes implicancias. Y una de las primeras que podemos ver por ahí dando vueltas es esto de que
Esta pregunta, que no la vamos a tomar a lo mejor muy en concreto ahora, pero esta pregunta que le hacen, dice, ¿por qué razonan así, no? ¿Por qué dice que solamente puede perdonar pecados Dios y todo? Y dice, ¿qué es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados? Y acá hay dos miradas. Una mirada es una mirada teológica desde el punto de vista de que Jesús es Dios. Entonces, demuestra que al poder perdonar pecados, es Dios. No queda ninguna duda. Pero hay otra mirada también, que no quita esto de que Jesús es Dios, sino que la acrecienta. Y es que Jesús viene a poner una barrera también en este tema de que ¿quién pecó para que éste esté así? Porque el tema es que la gente que le pregunta esto, ¿no? Los que le dicen, ¿por qué habla así? Está blasfemando, todo eso, eran los mismos que pensaban que aquel que estaba enfermo era porque algo había hecho. Porque algo había hecho en su vida para merecer ese castigo. Como pasó con el ciego de nacimiento, ¿no? ¿Quién pecó? Sus padres, todo. No sabemos quién pecó porque no lo entendemos esto. Porque un ciego de nacimiento nació así. Entonces, si no había nacido, ¿cómo era que pecó para...? ¿Fueron sus padres? ¿Fue algo que hizo, algo que pensó, como feto, para que nazca ciego? Entonces estaba esa idea del ciego, del paralítico, del que estaba enfermo, de que algo le pasaba en la vida, de que algo había hecho en la vida para estar así. O sea, era siempre esa cosa de meritocracia, ¿no? Meritocrático. Bueno, ¿te pasa esto? Por algo será que te pasa esto, ¿no? Y Jesús viene a romper con eso. Entonces dice, por eso empieza con esa cosa, ¿no? De, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levanta tu camilla y anda? Cualquiera de las dos cosas que yo haga es lo que ustedes piensan. Porque ustedes piensan eso. Ustedes piensan que la gente está así y no se preocupan por ella. Por eso tienen en la puerta del templo tienen gente pidiendo moneditas. Por eso tienen gente que está totalmente afuera del templo, que no puede ingresar. Hombres en edad de poder ingresar al templo no podían ingresar al templo. ¿Por qué? Porque tenían una enfermedad. Mujeres que ni siquiera podían ir al patio de los gentiles. Igual no iban a avanzar mucho más allá porque estaba prohibido para las mujeres entrar en el patio de los judíos, en donde estaba el pueblo de Dios. Se tenían que quedar afuera. Los chicos también se quedaban afuera. Pero todas esas personas enfermas y que no tenían cabida en la vida, en la comunidad de fe. Y estar fuera de la comunidad de fe era estar fuera de todo. Porque es como hoy, ¿no? Si uno ve hoy mismo la comunidad judía, vemos cómo se ayudan unos a otros, ¿no es cierto? Hay una fuerte ayuda entre unos y otros para cuando tienen algún problema, salvo que estén fuera de comunión. Que se casen con un goy, ¿no es cierto? Con un extranjero, con alguien que no es judío, que no cumpla la ley, que no haga nada. Ese que está afuera no accede a los beneficios de la ayuda, muere como un paria en el camino. Y Jesús viene a romper con eso. Quiere romper con ese pensamiento tan deuteronomista, ¿no? Del Deuteronomio 28 y 29, ¿no? Donde las cosas, si haces las cosas bien, todo te va a ir bien. Y si haces las cosas mal, te va a ir las cosas mal. Cuando sabemos que no es así, no funciona de esa manera el mundo, no funciona de esa manera. Porque de esa manera uno le carga la responsabilidad a la persona de estar como está. Y muchas veces no tiene que ver con eso, tiene que ver con una cuestión primero de azar. Hay un azar en el mundo, no es así, o sea, qué sé yo, te viene un tsunami. ¿A cuántos cristianos se le habrá llevado a la casa el famoso tsunami que ocurrió hace ya unos años? ¿Cuántos? ¿A cuántos se lo habrá llevado? ¿A cuántos se le inunda la casa? Acá a nosotros se nos cayó el techo de la iglesia. Vamos. O sea, ¿y cuántos dentro de la comunidad de fe están enfermos? ¿Y cuántos se mueren? ¿Y cuántos tienen cáncer? O sea, hay un montón de cosas que pasan que tienen que ver con el azar y que tienen que ver simplemente por el hecho de ser humanos. Somos seres humanos, no lo podemos... no podemos evadir el azar. Que después Dios tenga misericordia y pueda hacer algo, o vos puedas ver las cosas del otro lado. El otro día hablábamos de esto, ¿no? De cómo la fe me tiene que cambiar a mí. La fe, la oración, los hechos, las acciones de los cristianos no cambian las circunstancias, en todo caso.
Nos cambian a nosotros, la forma de que nosotros vemos las circunstancias. Entonces vemos también que este tema de la exclusión de la comunidad, ese paralítico totalmente excluido de la sociedad, de la vida social, de la ayuda, del trabajo, de la amistad, de la familia, ¿no es cierto? Porque no estamos viendo a alguien que ni siquiera empezó a quedar fuera de los ámbitos familiares. Porque ¿qué hace un tipo pidiendo limosna teniendo familia? ¿No es cierto? O sea, entre todos no pueden armar algo para que esta persona... Y esto pasa hoy en día, ¿no? Hoy pasa hoy en día en nuestra sociedad. ¿Qué caído tenés que estar de la sociedad y del grupo, que el grupo familiar te expulse? ¿No? O sea, qué mal que está toda la sociedad, qué mal que están las familias, porque el paralítico, bueno, el paralítico no podía caminar, ¿no? Pero los demás de la familia, se ve que apenas podían solventar sus gastos propios y en algunos casos no podían llegar a cubrirlos, ¿no? Estaban bajo el gobierno de Herodes, ¿no? En este caso ya creo que ya estaría los hijos. Herodes el Grande había muerto hacía mucho tiempo, pero estaba Poncio Pilato, había una gobernación, pero había que pagar impuestos al templo, había que pagar impuestos Y no, esto no es porque soy libertario y estoy en contra de los impuestos son recontra justos, o sea, porque nos igualan. Pero digo, donde había una mayor opresión de que todos los pobres pagaban tanta cantidad de impuestos que no tenían ni siquiera para ayudar a este tipo, y decían, bueno, mira, vos la verdad que estás así, estás lisiado, bueno, te dejamos en la puerta del templo y vemos qué es lo que podés juntar. La familia empieza a perder capacidad de poder insertar a esa familia. Y vemos que sus propios amigos, no se atan a eso, no se atan a la imposibilidad de poder llegar a Jesús. A esta de que no, yo hace 38 años que estoy acá, como le pasó al de la semana pasada, ¿no? Al que vimos la semana pasada, al otro paralítico. Ellos dicen, no, hay que llegar, esta es la oportunidad, está en la casa, está acá, ya vinimos, yo de acá no me voy, si no hacemos algo. Ellos rompen todo para poder incluirlo. Y esto muestra un poco la lucha o la predilección o el mandato que nos muestra Dios contra la exclusión social. Nos muestra cómo no dejar a nadie excluido de la sociedad. Nos muestra que Dios es un Dios inclusivo. Es exclusivo en el tema del camino, ¿no? Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí es exclusivo. Pero después es inclusivo en decir, todos pueden venir. No hay nadie que se tiene que quedar afuera. Estos amigos lo habían entendido bien. Y vemos esta fe en acción, ¿no? Poner la fe en acción, la perseverancia de los amigos del paralítico. Una fe activa que no se rinde, que rompe con los techos y barreras. Vamos al desarrollo, vamos a hacerlo en 3 puntos. Primero, rompiendo barreras, un perdón como reintegración, como método de volver a reintegrar a la persona a la vida de fe, a la vida de comunidad, a la vida de familia, a la vida social. Y la responsabilidad de la comunidad. La responsabilidad de la comunidad para poder acercar a esos que quedaron fuera, que no están en la lona, que ya están abajo de la lona. Vamos al primer punto, rompiendo barreras. Los amigos del paralítico van a desmontar el techo, van a romper el techo directamente de la casa en la cual estaba Jesús, y nos muestra cómo se rompen las barreras para poder llegar a Dios, ¿no? Y cómo dejar de poner excusas o de poner... Y romper las barreras también significa empezar a mirar la luna y no el dedo, ¿no? Tenemos un grave problema en la iglesia, hay un grave problema. Yo soy pastor, estoy orgulloso de ser pastor, estoy orgulloso de que Dios me haya llamado. Tengo la humildad de decir, Dios me llamó a pesar de miles de defectos, miles de cosas. Pero hay un grave problema con el pastorado, y es que la gente no busca a Jesús, busca al pastor, a la persona. Entonces, ¿por qué digo tenemos un problema entre el dedo y la luna? Porque alguien te está señalando la luna y vos estás mirando el dedo.
Porque desde este púlpito te señalo a Jesús. Te señalo a otra persona. Y algunos están mirando al pastor. Y digo, no, porque lo que pasa es que el pastor a mí me gusta lo que dice, porque me gusta cómo es él. Y hay como se empiezan a formar barreras, ¿no? Está el pastor, los 12 apóstoles del pastor, los líderes de célula del pastor. Y entonces, para llegar a Jesús hay que pasar primero por el pastor, ¿no? Me acuerdo que una señora la otra vez me dijo, una vez fui a la iglesia, dice, y como no me oraron, como usted no bajó y me oró, yo no fui más. Me enojé y no fui más. Y digo, ¿y cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué poder tengo yo? Primero me tendría que orar yo para sacarme toda la podredumbre que tengo encima. ¿No es cierto? Pero digo, no, porque lo que pasa es que el pastor no me atiende personalmente, ¿no? Esa cosa de presentarse, uno tiene que sentarse con el pastor y el pastor tiene que hacer todo. El otro día lo hablaba con mi psicólogo, ¿no? El pastor tiene que yo fui a hacer un curso de counseling, ¿no? Porque precisamente necesitaba herramientas para hacer la consejería pastoral. Y él me dice, sí, pero llega un momento en que eso es todo limitado. Dice, ¿qué vas a estudiar? Tenés que estudiar psicología, psiquiatría, abogacía, qué sé yo, electricidad también para ir a arreglarle, porque un día, me acuerdo que estaba la posibilidad me estaban llamando para ir a pastorear una iglesia. Y el pastor que estaba antes iba y lo llamaban a las 2 de la mañana porque se le rompía, no sé, el cañito del calefón o la tecla de la luz. Y el pastor iba. Porque dice, ¿y por qué es una oportunidad? Porque yo le hablo y todo. Y dije, yo no voy a ser así, ni de casualidad, ni lo piensen. Claro, llamen a Esteban. Claro, no, pero le digo, eso no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no es parte del pastorado. Y me dijeron, vos sos Pinocho, vos no tenés corazón. Bueno, está bien. ¿No es cierto? Por eso digo, lo importante de todo esto no es lo que dice el pastor, sino lo que dice la palabra de Dios. Y si esa palabra de Dios es servida y es dada como alimento, ¿no? No solamente tener una mirada social, sino tener una mirada también desde el punto de vista espiritual. ¿Qué es lo que venís a buscar a la iglesia? ¿No es cierto? Que una cosa no quita la otra. No quita la otra. El otro día miraba un pequeño documental que había, después lo saqué porque eran como mucho más de lo mismo. 40 minutos hablando sobre lo mismo me pareció que redundante. Con 5 minutos alcanzaba y sobraba para eso. Y era esta cosa de que la iglesia en decadencia de Estados Unidos se da por el tema de que el mensaje es moral. El mensaje de la iglesia es moral. ¿Qué es ser cristiano? Es ser una persona buena. Es ser una persona buena. Entonces, y mostraban reportajes a Donald Trump, ¿no? Dice, y Donald Trump decía, yo trato de comportarme de tal manera que no le tenga que andar pidiendo perdón a Dios. Bueno, ponele. Cada uno, esa es esa justicia propia, ¿no? Que tienen cada uno. No, pues yo me rijo por mis propias filosofía de vida. Bueno, tu filosofía de vida, ¿cómo es? ¿No? Yo me guío por mis propias reglas. Yo tengo mi propio código moral. ¿Cómo es tu propio código moral? Totalmente igual a lo que haces, a cómo te comportás. Ese es tu código moral. O sea que no le vas a errar nunca. ¿No? Ese código moral. ¿Qué es tener código moral o ese tipo de cosas? No, yo me guío yo me hice en la calle, entonces me guío. ¿Cuáles son las reglas de la calle? ¿Cuáles son todas las cosas? Entonces uno empieza a hablar, la iglesia empieza a tener una moralidad. Entonces la moralidad de la iglesia es que el joven no tenga sexo antes del matrimonio, que no fumar, no drogarse, no tomar alcohol, no salir a fiestas, no escuchar música mundana, no vestirse escandalosamente. Bueno, qué sé yo, miles de cosas, reglas que pueden ir cambiando de una iglesia a otra, entonces, pero son todos un grupo de reglas y esas reglas son las que, si yo hago estas cosas estoy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si Dios dice que no hay ni uno solo bueno, no hay nadie que haga el bien, por cuanto todos están destituidos. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? Es que a pesar de, Dios se hace cargo de todos esos problemas, que no los niega. Dios no niega, no mira hacia otro lado las cosas que hace. No mira hacia otro lado ni nada.
pero se hace cargo de esos problemas y los pone todos en la cruz. Y desde ese momento ya te quita todas las excusas. Entonces sí se puede acercar y te puede venir y te puede decir, a vos te digo, ¿querés ser sano? ¿Querés ser salvo? No, porque yo no puedo, porque mi familia... A vos te estoy preguntando. Y esa es un poco esas barreras que se rompen cuando uno predica el Evangelio. Pero el verdadero Evangelio, un Evangelio erróneo, no lleva a la salvación. Si uno piensa que el Evangelio es cumplir normas morales y tener una familia parecida a la familia Ingalls, porque no es así, porque ¿cuántos saben que la mayoría de nosotros tenemos problemas? Tenemos problemas en nuestra familia, nuestros hijos no son como Laura Ingalls, ¿viste? No tienen no son así. Ni siquiera el perro se comporta como se comportaba el perro de la familia Ingalls. O sea, tenemos problemas en todos lados, en todos los ámbitos. Entonces, lo primero que pasa es que eso descorazona a las personas y decir, y yo no puedo, no lo logro eso. En mi vida no pasa así. Entonces vos tenés una familia pastoral hipócrita que te muestra siempre sus grandezas, todo lo que le pasa bien, siempre está ahí. Eso sí, los hijos pasan a ser, ahora estaba viendo el otro día, un apellido, el hijo, y digo, mira, fue el pastor tal, no, era el hijo. El pastor tal, ¿no? Y entonces entramos en el nepotismo, ¿no es cierto? En esa cosa de que... Ahora, si tu familia camina tan bien y anda tan bien, entonces, ¿por qué tus hijos siempre, todo termina en el pastorado, todo termina acá? Cuando Dios rompe todo eso, ¿O alguno escuchó al apóstol de Tarso, que era el hijo de Pablo? ¿O el hijo de Pedro fue pastor? ¿O el hijo de Lucas fue pastor? ¿O vimos al hijo de Jesús? ¿O vimos al hijo de María Magdalena? ¿O al hijo... ¿Vieron ustedes eso en la Biblia? ¿Ustedes ven eso cómo Dios va rompiendo el nepotismo, pero de entrada? Fíjense, Elí, sus hijos tenían que ser sacerdotes y van a seguir ahí. Y Dios rompe con eso. Dios rompe con ese nepotismo y trae un Samuel. Pero los hijos de Samuel no siguen siendo sacerdotes. Pone un rey. Y ese rey tiene un hijo, y ese hijo tendría que haber sido el rey de Israel, como era Jonatán. Y Dios rompe con eso también. Y es otro. Pero lo vemos a lo largo de toda la Escritura, y a mí me impactó porque, de verdad, lo vi el otro día, lo miré el otro día, cuando vi eso, cuando vi el pastor tal que había sido invitado, y era el hijo, dije, ¿pero esto es así en la Biblia? ¿Los hijos de los pastores tienen que ser pastores? Y empecé a mirar, y claro, y me doy cuenta que de los 12 apóstoles, ninguno de los hijos aparece de vuelta en la Biblia. Siendo pastor, estando a cargo de algo. Los discípulos siempre son de otro lado. ¿No? Porque fíjense, qué sé yo, Bernabé, Silas, todos ellos tuvieron otro. Timoteo no era el hijo de Pablo. Tito no era el hijo de Pablo, era otro. Y quien después fue Clemente de Roma tampoco era discípulo del apóstol Juan, pero el apóstol Juan no tiene al hijo de Clemente. Y vemos eso que se va, y sin embargo la Iglesia lo repite. ¿Por qué? Porque el único que puede obtener toda esa bendición, toda esa unción y todo eso, es aquel que hace la vida. Pero como todo es una hipocresía y todo es una mentira. Y créanme que es así. Hay ninguno. Quiero hacer memoria. Todos tienen problemas en la familia. No hay familias perfectas. Y lo segundo es el perdón como reintegración. Digo, cuando a veces se aleja tanto de la cosa, hay que romper el techo, hay que entrar, hay que romper las barreras para poder ingresar, para poder obtener la bendición. Pero hay que ver el tema del perdón, ¿no? De cómo la Iglesia perdona. De cómo la Iglesia perdona con esa reintegración. Porque a veces hay algunos que entran a la Iglesia rompiendo el techo también, Hay algunos que entran pateando la puerta. Pero hay que perdonar también, ¿no? Y por medio de ese perdón, reintegrarlos de esta manera, ¿no? De decir, bueno, pero vos estás así porque la vida licenciosa que llevás, licenciosa, una palabra viejísima, ¿no? Pero
porque esa vida de alcohol, de noche, de todo eso, por eso es culpa de eso, es culpa de que vos, no que... No, lo primero que hacemos es venir y patearlo acá en el piso, así, hasta que el tipo esté tan mal, que si después de eso él nos logra perdonar a nosotros, se integra a la vida de iglesia. O es una iglesia que abre la puerta y hace innecesaria la rotura de techos. ¿Por qué? Porque perdona, porque habla del perdón, habla de la integración y habla de eso. Por eso Jesús no solamente sana al paralítico. No dice, bueno, ahora te di esto, mirá que ahora tenés que caminar bien, porque si no... Porque incluso todos esos pasajes en los cuales vemos, y ahora vete y no peques más para que no te venga algo peor y todas esas cosas, fueron incluidos en los textos más nuevos, digamos. En los más antiguos no estaba eso. ¿Pero por qué? Porque se había instalado en la iglesia, sobre todo después del 311, del Edicto de Milán, con Constantino y toda esa cosa, y la iglesia parte del imperio también, se había estado instalando eso de que, bueno, Dios te salvaba, pero después vos tenías que mantenerla, la salvación. Incluso había una fe en el rito tremenda, ¿no? Porque Constantino esperó hasta estar en el lecho de muerte, lo agarraron así, lo trajeron entre varios y lo bautizaron, porque él decía, no, pues si me bautizo antes y a lo mejor después hago algo, entonces le daba como toda la libertad de poder... ¿Y quién te dijo que eso es el Evangelio? O el Evangelio es una vida natural, es una vida de todos los días, una vida común, una vida que tiene que ver con la familia, con el labor, con las relaciones, con un montón de cosas, pero con un punto de vista diferente, desde la fe. Desde la fe de haber sido perdonado, desde la fe de saberme hijo de Dios, desde la fe del saber que si las cosas me salen mal, tengo siempre una nueva oportunidad. Y en este último punto, que es la responsabilidad de la comunidad. La comunidad tiene una gran responsabilidad en todo esto. Yo me imagino al dueño de la casa, vamos a suponer que fuera Jesús el dueño de la casa, no creo que haya sido él, pero ponele que fuera él el dueño de la casa, o que fuera Pedro, o que fuera alguno de los que estaba ahí. Me rompieron el techo de la casa, no, tómatela vos con todo eso, ya está. ¿Cómo me van a pagar esto? ¿Quién paga esto? ¿No? Entonces, ¿dónde está el perdón? Bueno, pero vino acá, hizo tal cosa. ¿Y cómo hacemos eso? Y hay instituido adentro de la iglesia una tradición de pelea, de no perdón, de llevar las cosas hasta las últimas consecuencias, que cuando existe, o cuando hay una... Y hay muchas, no somos la última Coca-Cola del desierto, quédense tranquilos que hay un montón, si nosotros fallamos, Dios va, como le dijo a la reina Esther, ¿no? Le dijo, mirá, a lo mejor vos para el momento en que empiecen a liquidar a todos los judíos no sos reina, y si vos no le traes alivio, Dios va a traer alivio de otro lado. Dios siempre va a utilizar todo lo que tenga a la mano. No hace falta que uno se sienta el único, porque ese es otro problema, sentirse los únicos. Nosotros somos los únicos que vamos a mirar al cielo, después todos los demás están todos equivocados. No están todos equivocados, a lo mejor hacen las cosas de otra manera. Ahora, donde me agarro de los pelos cuando dicen algo que no está en la Biblia o que no tiene nada que ver con la vida de fe. Pero Pablo predicaba de una manera, Santiago predicaba de otra totalmente distinta. Y los dos llevaron adelante la iglesia. Y vemos esta cosa, ¿no? De la comunidad, que no es solamente un milagro individual, sino que es un llamado a la comunidad, ¿no es cierto?, a ser madura. Porque adentro de la iglesia están estos maestros de la fe, ¿no? Y a lo mejor no están acá dentro de esto, no pertenecen a esta congregación, pero digo, la iglesia es tan grande, es tan vasta, y es tan variopinta, y está en tantos lados. Y uno piensa, ¿cuántos maestros de la fe que hay, no? Maestros de la fe que hablan y todo. Y está blasfemando. ¿Cómo va a aceptar esas personas? ¿Cómo que va a perdonar? ¿Cómo que va a hacer eso? Eso no se hace, tiene que haber disciplina en la iglesia.
Ponete en disciplina primero vos, flaco. Pongámonos todos en disciplina porque hace rato que estamos haciendo las cosas mal. Que estamos haciendo las cosas mal porque no aceptamos, porque pensamos que el reino se trata de construir cosas. Que se trata de construir grandes templos, que se trata de dar de comer a muchas personas, que se trata de tener grandes ministerios, de navegar ahí por las naciones, ir por todo el mundo. Parece que se tratara de eso el Evangelio, y el Evangelio se trata de una vida de comunidad, de construir en personas, para que las personas estén mejor. No solamente económicamente, no tiene que ver con la teología de la prosperidad, tiene que ver con que estamos en una sociedad de personas rotas. La pandemia ha dejado una comunidad y una sociedad por el piso. La pandemia ha hecho estragos. La gente hoy descree de todo, descree que la Tierra es redonda. Entonces, la iglesia tiene esa cosa de tener que construir y reconstruir personas. Pero no desde el dedo señalador, el dedo acusador, de decirle a todas las cosas que hicieron y que por eso le va mal en la vida, sino decirle, así como estás, acércate a Cristo y después vemos. Después vemos. No es no, porque Jesús te va a cambiar. No sé. Porque Dios va a arreglar tu matrimonio. No sé. Porque Dios te va a sanar de esa... No sé. Después vemos. Después vemos qué es lo que Dios quiere hacer. No va a cambiar la... No, porque tenemos que cambiar la sociedad, tenemos que poner un presidente cristiano, porque así el presidente cristiano, miren cómo le está yendo. Pues supuestamente fue con todo el apoyo de la iglesia, ¿no? Fuerza del cielo. Bueno, así estamos. Estamos así, ¿no? Estamos en eso, la iglesia. Fíjense lo que cree la iglesia, las estupideces que cree. ¿No es cierto? Que porque alguien dice la fuerza del cielo, todo tiene que ver con lo mismo. ¿No? Y estamos consultando tarot, estamos consultando perros muertos, hablamos de Moisés, de gladiadores, estamos todos locos, de verdad, estamos todos estúpidos. No se trata de cambiar el entorno para que las personas cambien, se trata de cambiar a las personas para que el entorno cambie. Es al revés. Es al revés. No es poniendo leyes. No es poniendo leyes escritas. No le funcionó a Israel. No es poniendo leyes escritas, no es llevando leyes al Congreso, es poniendo leyes en el corazón de las personas para que hagan el bien. Y esas leyes no se necesiten. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Escribiré en su corazón mis leyes, mis estatutos, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es al revés. Es al revés. Seguimos mirando el dedo cuando tenemos que mirar la luna. Dios está diciendo, yo quiero que las personas tengan en su corazón, tengan un corazón tan parecido al mío, que no encuentro otro camino para hacerlo que poniendo mi espíritu en ellos. Que poniendo mi propio espíritu en ellos. Entonces, como dice algún apóstol, no me acuerdo en este momento quién es, pues me vino ahora a la cabeza, dice, las leyes son para el que no las cumple. Las leyes están puestas para el que no las cumple, para el que rompe las leyes. A causa de ellos está puesto. Tenía razón cuando Iorio, cuando decía, Mulo, la policía está por vos, por esto, por eso. Claro que sí. Las leyes, el castigo, todo está puesto por los que no la cumplen, pero aquel que cumple en su corazón no tiene nada de lo cual arrepentirse, no tiene nada de lo cual dar cuentas. ¿Quién te puede venir a decir algo por hacer lo bueno? Pero a pesar de eso, siempre va a haber gente que va a decir, rompieron el techo. Rompieron el techo.
Siempre va a haber uno que dice, pero no es lícito andar con la camilla bajo el brazo día sábado. Vamos, loco, dejá. No, pero siempre va a haber alguien que va a decir, sí, mirá con quién anda, se junta con las prostitutas, con los borrachos, con los publicanos, Siempre va a haber alguien. Que no está dispuesto a acercarse a ellos tampoco. Porque tiene miedo de quedar impuro. Y entonces se olvida de su prójimo. ¿Sabes por qué? Porque no tiene prójimo. Porque la parábola del prójimo, del buen samaritano, Jesús le pregunta, ¿quién era el prójimo? Los tres eran el prójimo. Se caía de maduro que eran los tres el prójimo. Pero hubo uno solo que se comportó como prójimo. Entonces, esta cosa de ser prójimo tiene que ver con los que no la cumplen, no con los que lo cumplen. Nosotros tenemos que ser una iglesia que cumpla, de aproximarnos a las personas, incluso a aquellas que no quieren aproximarse. Porque no se trata de preceptos morales, ni de una oración de fe, ni de un papelito, ni de 4 leyes espirituales. No se trata de una oración de fe. ¿Cuántos hicieron la oración de fe? Levantaron la mano todo y hoy se va. Como conclusión, como ese así que. Este pasaje nos trae algunas invitaciones, ¿no? Una invitación al compromiso. A ser como los amigos del paralítico. Que no, mira, hoy justo no puedo, hoy no se dio, pero yo justo, y no, pero vos estás haciendo esto y todo. Yo no sé si el paralítico tenía tantas ganas de entrar. Lo que sí sé es que los amigos tenían una gana de que entre. Debe ser que tenía así los oídos ya, de aguantarlo al tipo de que estoy siempre paralítico, y yo estoy acá. Como el de los 38 años. Como el de los 38 años, ¿no? Ya no tenía nadie que se acercara, porque no hay nadie que se acerque y me ayude. No, y si espataste a todo el mundo, si hace 38 años que está hinchando con lo mismo. Ya nadie se va a acercar a ayudarte. Y los amigos se le habrán llevado a Jesús para que no los hinche más. Saquemos a este tipo, por Dios, de acá, a ver si lo sana de una vez y se deja de hinchar un poco y podemos vivir un poco la vida en paz. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que pagar un techo? Bueno, después vamos. Dale, rompe. Por eso nosotros tenemos que ser de esas personas que no se rinden con las personas. Una vez alguien me dijo, él ya se rindió, vos no te rindas con él. Agentes de cambio, llevando gentes a Jesús para una sanidad, para una reintegración sobre todo. La fe en la vida cotidiana, de todos los días. En la vida de todos los días, nos enseña que la fe debe traducirse en acciones concretas. No vale la fe de pico solamente. Lo que digo con el pico me lo banco con el lomo. La fe en la vida, pequeñas acciones, todos los días, pequeñas acciones. Yo sé que en todos los sermones está lo mismo, estas cosas, pero son clavos bien clavados, ¿no? No hay nadie, no, porque yo voy a ser bueno de un día para el otro, ¿viste? Como me acuerdo hace muchos años. Yo era director de alabanza en una iglesia y vino uno que quería aprender a tocar el piano. Bueno, está bien, vamos a... Dice, no, pero yo lo que pasa... Vino 1 o 2 veces y entonces me dijo, no, porque yo soñé que el espíritu bajaba y que yo ponía las manos sobre el piano y tocaba. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. No funciona. Habría que reprenderle el espíritu de vagancia, ¿no? El espíritu de mediocridad ahí, ¿no? Esas personas que dejan todo por la mitad. Y es así. Y nadie es bueno de un día para el otro. Y nadie es un cristiano perfecto de un día para el otro. El apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que me extiendo, que todos los días corro, que todos los días hago fuerza, que todos los días trato. Y él dice, y hay veces que puedo y hay veces que no. El querer está en mí, pero el hacer el bien no está en mí. Entonces muchas veces hago todo el mal que no quiero y hago todas esas cosas. El apóstol Pablo. Entonces, ¿qué nos queda para nosotros? No podemos ser buenos, no podemos ser una iglesia perfecta, no podemos ser los cristianos perfectos, modelos. Tratemos de hacer cosas todos los días, pequeñas cosas, y que se hagan costumbre. Y algún día seremos cartas leídas. Algunas cartas que parecen más el sketch de los Lelutier, ¿se acuerdan del que leía mal? Que se parecen a veces a eso, ¿no? Pero en algún momento de nuestra vida va a ser una carta
esa carta, como dice en Habacuc, escribe estas cosas, y que puedan ser leídas de corrido. Tu vida va a poder ser leída de corrido. Y va a poder reflejar el Evangelio. Y después, obviamente, a partir de nosotros, a partir de lo individual que tiene que ver con la fe, construir una sociedad distinta. Una sociedad inclusiva. No se puede incluir por leyes. No se incluye. Yo les entiendo las leyes y entiendo que son la forma de cambio y todo. Pero está visto que no, porque vienen y después vienen otros y rompen las leyes esas, ¿no? Estábamos viendo el otro día la Secretaría de Discapacidad, echaron a esta chica ciega, que era una de las que estaba dirigiendo todo. No se ha entregado desde diciembre del año pasado un solo certificado de discapacidad. Habrá que meter alguno por el techo. Habrá que meter alguno por el techo para que deje de ser inválido. La Iglesia va a tener que preocuparse por todas estas cosas. Toda esta gente que es expulsada del sistema tiene que encontrar en la Iglesia una puerta abierta para no tener que romper el techo. O para no pasar por acá adelante y decir, Iglesia Cristiana Evangélica, no, acá no voy a encontrar nada. Estos son los que están en contra de todo. Nada, ¿qué voy a encontrar acá? Estos son los que nos reparten los alimentos. Estos son los que firmaron 800 millones de pesos y no la entregan. ¿Qué voy a ir a buscar ahí? No voy a ir a buscar nada. Por eso tenemos que hacerlo persona a persona, boca a boca, vida a vida, hacer cartas leídas, hablar de eso, para que puedan encontrar un lugar donde ser bienvenidos y donde poder integrarse a una comunidad de fe, que perdona, en la cual se pueden equivocar y que pueden volver y que no tienen que estar años sentados en el último banco, sino que pueden expresarse, que pueden hablar, que pueden decir y que puedan encontrar su espacio y que todos podamos ser realmente